Atención fanáticos de River Plate y del fútbol argentino, lo que se destapó en las últimas horas en el programa de Mariano Clos en ESPN es un verdadero terremoto en el mercado de pases, una doble bomba que no solo reconfigura el plantel millonario para el próximo semestre, sino que redefine la estrategia financiera y deportiva de la institución. No hablamos de rumores menores o sondeos superficiales, sino de negociaciones serias y profundas por dos futbolistas que, por perfil y contexto, son la respuesta directa a las fallas más críticas del equipo. El spoiler es este: River Plate está negociando la vuelta del hijo pródigo, un delantero que se fue buscando minutos en Europa, Joaquín Panichelli, y, quizás lo más impactante, están cerca de concretar el fichaje de autor, el volante central más elegante y con más linaje de todo el fútbol local, Federico Redondo. Esta doble operación tiene una lectura clara. El club busca inyectar ADN riverplatense con un jugador de la casa, y al mismo tiempo, traer jerarquía y nobleza técnica en una posición clave que ha generado dolores de cabeza constantes en la era post-Enzo Pérez. La pregunta que debe hacerse el hincha es doble. ¿Puede River Plate pagar la cláusula millonaria de Redondo sin hipotecar el futuro? ¿It Panichelli es la solución definitiva para la sequía goleadora o un fichaje de conveniencia? Quédense hasta el final para entender por qué estas dos incorporaciones, si se concretan, son mucho más que dos nombres en una lista, son la última gran apuesta de la dirigencia para asegurar que el próximo semestre no sea otra montaña rusa de altibajos. Vamos a desgranar cada detalle, el contexto de la noticia, el perfil de los jugadores, la ingeniería financiera detrás del fichaje de Redondo, y el impacto táctico que esta R podría tener en el equipo que dirige o dirigirá el próximo entrenador. Suscríbanse ahora, dejen sus comentarios con un sí o un no a estos dos refuerzos, porque la discusión ya está en marcha. Capítulo hoy. Y la revelación en ESPN y la crisis silenciosa del mediocampo. La noticia explotó en el Prime Time de ESPN. La fuente es interna, fidedigna, y apunta directamente a las oficinas del Monumental. No se trata de una simple consulta, sino de una avanzada formal de la dirigencia de River Plate. La búsqueda de refuerzos no es caprichosa, es una necesidad urgente que obedece a una crisis silenciosa en dos sectores, el área rival y el círculo central. La salida de delanteros clave en mercados anteriores dejó un vacío en la rotación y la jerarquía ofensiva. La dependencia de un solo delantero, por más determinante que sea, es insostenible en una temporada con Copa Libertadores y Copa Argentina. El caso de Joaquín Panichelli se lee como un llamado a filas. El delantero, que ya sabe lo que es el club, que conoce la exigencia, se fue a buscar rodaje en Italia y ahora regresaría, presuntamente, con un aprendizaje europeo bajo el brazo. La situación de Federico Redondo es de otra magnitud y es el verdadero fichaje de autor que River necesita. La posición de volante central, el 5 de contención y distribución, ha sido el talón de Aquiles del equipo desde la salida de Enzo Pérez, un vacío que ni siquiera un jugador de la casa y de la talla de Matías Craneviter ha podido llenar con la regularidad esperada. Craneviter, tras su grave lesión, ha luchado por recuperar su mejor versión, y la presión sobre el mediocampo ha recaído en volantes que rinden mejor como interiores, como Aliendro o De la Cruz en su momento, pero no como pivotes puros. River Plate necesita un volante central que sea un faro de pase, un patrón en la recuperación posicional, y sobre todo, un jugador con la personalidad necesaria para llevar la camiseta de River Plate en un momento de incertidumbre. Redondo cumple con ese perfil, pero su precio, su linaje y su club actual, Argentinos Juniors, hacen que la negociación sea un desafío de gigantes. La filtración en ESPN es una señal. La directiva está dispuesta a ir a fondo, incluso si eso implica romper la política de austeridad inteligente que tanto les gusta pregonar. Dejen su opinión. ¿Cuál de los dos fichajes es más urgente para River Plate? Capítulo 2. Joaquín Panichelli. El atacante que vuelve con chapa europea. Joaquín Panichelli es un delantero de la clase 2002 que tuvo un paso fugaz por la primera de River Plate. Se fue en busca de minutos a Italia, recalando en el Brescia, un movimiento que en su momento generó debate entre los hinchas. La pregunta era si River Plate estaba dejando ir a un potencial talento que podría explotar más tarde. La necesidad de jugar, la promesa de crecimiento en un fútbol más táctico como el italiano, y la falta de espacio en el primer equipo, fueron determinantes en su salida. Ahora, la situación es distinta. River Plate necesita rotación ofensiva, un delantero que presione, que se mueva por todo el frente de ataque y que no sea un 9 de área estático. Panichelli, tras su paso por el Brescia, un club con historia pero que actualmente navega en las categorías de ascenso italianas, ha madurado en el aspecto táctico. En Italia se aprende a moverse sin pelota, a presionar la salida del rival y a competir con defensas más aguerridas y posicionales. Su perfil es de un atacante moderno, móvil, con buen remate de media distancia y con la capacidad de jugar tanto de centrodelantero como de segundo punta. Su regreso no es un capricho nostálgico, es una necesidad táctica. El equipo ha demostrado dependencia de un único referente goleador.
Si este no tiene su día, o si se lesiona, el ataque de River Plate pierde poder de fuego de forma dramática. La incorporación de Panicelli permitiría al entrenador tener una alternativa de jerarquía, alguien que sepa lo que es el Monumental pero que también traiga la frescura de un fútbol diferente. El rumor indica que la negociación es por un préstamo con opción de compra, una fórmula que minimiza el riesgo financiero para River. Este es el fichaje inteligente de la doble operación, bajo costo, alto potencial de adaptación inmediata. La historia de Panicelli es la de muchos juveniles que tienen que salir para crecer y demostrar su valía. Su vuelta sería la prueba de que el camino largo a veces es el correcto. Capítulo 3. Federico Redondo, la nobleza del 5 y la estirpe de un apellido. La negociación por Federico Redondo es la que realmente genera expectativa y polémica. Su apellido lo dice todo. Es el hijo del mítico Fernando Redondo, uno de los volantes centrales más elegantes y talentosos en la historia del fútbol argentino y mundial. Federico no solo lleva el apellido, lleva la estirpe y la elegancia en su juego. Actualmente en Argentinos Juniors, Redondo es un pivote de corte bajo, con una visión de juego privilegiada y un pase largo milimétrico. No es un volante de corte rústico o de marca áspera. Es un 5 de inteligencia posicional, que recupera por anticipación y que es el primer gestor del juego ofensivo. Su perfil es el que River Plate ha buscado desesperadamente desde la partida de jugadores como Enzo Pérez, que combinaban sacrificio con jerarquía. El dilema es triple. Primero, el club de la paternal. Argentinos Juniors, conocido como el semillero del mundo, es un negociador duro y no tiene necesidad económica de vender. Ellos tasan a Redondo en una cifra altísima, cercana a los 10 pesos o 12 millones de pesos de dólares, una cifra que River Plate ha evitado pagar por jugadores del mercado local. Segundo, el interés europeo. Redondo es seguido de cerca por clubes de la liga italiana y española, que ofrecen mejores salarios en euros y una vidriera más atractiva para el jugador y su representante. Tercero, la presión del apellido. La llegada de Redondo al Monumental, con la historia de su padre en la selección y su perfil, lo pondría de inmediato bajo una lupa que pocos jugadores pueden soportar. Sin embargo, la necesidad de River Plate es tan grande que la directiva está dispuesta a hacer un esfuerzo financiero inédito. La promesa a Redondo no es solo un contrato, es un rol protagónico, ser el patrón del mediocampo, el líder de la transición y el jugador sobre el que se construirá el futuro del equipo. Este es el fichaje de alto impacto, el que cambia la ecuación y el que manda un mensaje a los rivales. River Plate está dispuesto a pagar la jerarquía para volver a dominar. Capítulo 4. La ingeniería financiera del fichaje de autor de Redondo. La cifra que pide Argentinos Juniors por Federico Redondo es un desafío al modelo económico de River Plate. Históricamente, River ha preferido no entrar en subastas por jugadores del mercado local, y si lo hace, busca estructuras de pago a largo plazo o porcentajes de futuras ventas. La negociación por Redondo obligaría a Brito y a la directiva a un esfuerzo financiero que rompe los moldes. La clave para destrabar la operación está en la ingeniería financiera y en la venta puente de un juvenil. La venta puente. Para conseguir la liquidez necesaria para el pago inicial a Argentinos Juniors, River Plate estaría considerando adelantar la venta de un joven talento de la cantera, una joya que ya está en la órbita europea. Esta venta se realizaría a un fondo o a un club satélite por un porcentaje del pase, con una opción de compra obligatoria a futuro. Esta inyección de dinero fresco permitiría a River Plate afrontar el pago en efectivo o en un plazo muy corto, algo que exige Argentinos Juniors. El problema de esta estrategia es que hipoteca el futuro patrimonial del club por una necesidad presente. El costo de la nobleza. El precio de Redondo es también el costo de la nobleza. River Plate paga no solo por el talento del jugador, sino por el linaje, el potencial de reventa y la tranquilidad de tener un pivote de primer nivel. La directiva justifica el gasto argumentando que Redondo, por su proyección, tiene un valor de reventa mucho mayor que otros volantes de contención del mercado. Si Redondo explota en River Plate, en 2 años podría ser vendido por una cifra récord a Europa, recuperando con creces la inversión. El pulso con Argentinos Juniors. El club de la paternal es conocido por su dureza en la negociación. La figura de Cristian Bacedas y la estructura dirigencial de Argentinos Juniors son respetadas por su capacidad para proteger el patrimonio del club. River Plate deberá ser creativo, ofreciendo además de dinero, algún porcentaje de jugadores a préstamo o un bonus por títulos, para convencerlos. La negociación es un pulso entre la necesidad de River Plate y la firmeza patrimonial de Argentinos. Si River Plate logra cerrar la operación, será la prueba de que la directiva ha dado un paso adelante, rompiendo sus propios límites financieros para conseguir un jugador clave. Capítulo V. El tablero táctico, el final de la pausa y el regreso del pívot único. La llegada de Federico Redondo y Joaquín Panicelli no son solo parches, son piezas maestras que cambian el tablero táctico de River Plate.
El entrenador, ya sea Martín de Michelis o su sucesor, tendría la posibilidad de volver a un esquema más cercano al ideal de Gallardo, el de un 5 único que libere a los interiores y presione alto en ataque. Redondo y el 5 liberador. Federico Redondo permitiría al entrenador volver a jugar con un 4-3-3 o un 4-1-3-2, donde él sería el único volante de contención. Su capacidad de pase y su inteligencia posicional eliminan la necesidad de un doble 5, liberando a jugadores como Rodrigo Aliendro o Ezequiel Barco, si juega por dentro, para que se proyecten con más libertad en el ataque. Redondo es un organizador de primer pase, lo que aceleraría la transición de defensa a ataque, un punto débil del River Plate reciente. El equipo dejaría de depender del pase lateral y el juego se volvería más vertical y dinámico. Panichelli y la presión asfixiante. La llegada de Joaquín Panichelli resuelve el problema de la rotación y la presión ofensiva. Su movilidad permitiría al entrenador implementar la presión asfixiante en la salida del rival, un sello distintivo de los equipos exitosos de River Plate. Panichelli no solo aportaría goles, sino una cuota de sacrificio en la marca que es fundamental. En un esquema con un solo centrodelantero, Panichelli puede entrar y salir del área, generar espacios para los volantes que llegan desde atrás, como Barco o De la Cruz, si se queda, y, sobre todo, desgastar a las defensas rivales con su constante movimiento. El impacto de los actuales jugadores. La llegada de Redondo y Panichelli tendrá un impacto directo en el plantel actual. El volante central que no ha logrado consolidarse, más allá de Craneviter, será el principal afectado. También se abrirá la puerta de salida para un delantero que no ha rendido lo esperado. La competencia interna se elevará a un nivel de exigencia máximo. Es la ley de River Plate. O te adaptas a la jerarquía o buscas nuevos horizontes. La directiva lo sabe y el cuerpo técnico lo impulsa. La única forma de volver a la cima de Sudamérica es con un plantel de élite en cada puesto. Capítulo B. El contexto de rivales y el mensaje al fútbol argentino. La negociación por Federico Redondo y Joaquín Panichelli no solo se mira en Núñez, resuena con fuerza la Bombonera, Avellaneda y la Paternal. Este doble fichaje es un mensaje directo al fútbol argentino. El pulso con Boca Juniors. Boca Juniors, el archirrival, también ha tenido problemas en el mediocampo y en el ataque. La posible llegada de Redondo a River Plate sería un golpe anímico para el Mundo Boca, que ve como su clásico rival se refuerza con un jugador que muchos consideraban ideal para el Ceneice. La guerra de los 5 en el fútbol argentino es histórica. Un volante central de la jerarquía de Redondo en River Plate cambiaría el equilibrio de fuerzas. La presión sobre el Consejo de Fútbol de Boca Juniors aumentaría automáticamente. River Plate busca afirmar su dominio en el plano local y continental con fichajes de impacto. La presión sobre Argentinos Juniors. Si la operación por Redondo se concreta, Argentinos Juniors tendría que buscar una alternativa de jerarquía en el mediocampo, y al mismo tiempo, gestionar la presión de sus propios hinchas, que verían partir a una de sus máximas promesas al rival más poderoso del país. La gestión de la venta de un jugador como Redondo es un arma de doble filo. Por un lado, ingresa mucho dinero, por otro, debilita al plantel. El mensaje al mercado. El movimiento de River Plate es una señal al mercado sudamericano. El club está dispuesto a pagar cifras récord por el jugador justo, el que el entrenador pide. Esto genera un efecto dominó, encareciendo los precios y obligando a los demás clubes argentinos a buscar fórmulas más creativas para competir. River Plate se comporta como el club hegemónico, el que marca la pauta de los precios y la ambición. La llegada de Panichelli, un repatriado con chapa europea, también sienta un precedente para otros juveniles que buscan un camino alternativo para consolidarse. ¿Creen ustedes que este doble fichaje obliga a Boca Juniors a salir a buscar refuerzos de impacto? Comenten su opinión. Capítulo 7. Escenarios hipotéticos. La cláusula del estirpe y la sombra del fracaso. Toda gran negociación viene acompañada de riesgos y escenarios hipotéticos. La presión sobre Joaquín Panichelli y Federico Redondo, de concretarse su llegada, será asfixiante. El escenario Panichelli. ¿Qué pasa si Panichelli no logra la continuidad goleadora esperada? Su paso por Italia, aunque formativo, no fue explosivo en cuanto a goles. Si regresa y no se adapta al ritmo de la primera de River Plate, será visto como un fichaje de conveniencia fallido, alguien que volvió por la falta de opciones. La presión sobre él será doble, la de ser un delantero de River Plate y la de justificar su regreso tras su aventura europea. El riesgo es bajo por el formato de préstamo, pero el costo anímico para el jugador y el club sería alto. El escenario Redondo. El riesgo con Federico Redondo es financiero y futbolístico. El precio pagado exige un rendimiento inmediato y constante. Redondo es un jugador elegante, pero el fútbol argentino es de contacto, de lucha y de roce. ¿Podrá Redondo sostener la intensidad física de la Copa Libertadores? ¿Su elegancia será un activo o una debilidad ante la marca ruda de los equipos rivales?
Existe una cláusula no escrita, la cláusula del estirpe, que obliga a Redondo a estar a la altura del apellido que lleva. Su padre, Fernando Redondo, es un ícono de la elegancia. Federico debe demostrar que no es solo un apellido, sino un volante de primer nivel. Si fracasa, el costo financiero de la hipoteca de la cantera será una mancha en la gestión dirigencial. La cláusula del pánico. Los rumores indican que la directiva de River Plate está buscando incluir una cláusula del pánico en la negociación por Redondo. Esta cláusula obligaría a Argentinos Juniors a aceptar un porcentaje de la futura venta de Redondo a Europa, liberando a River Plate de una parte del pago inicial. Esta ingeniería legal es vital para amortiguar el impacto financiero inmediato y es la última barrera de contención ante un posible fracaso deportivo. Sin embargo, Argentinos Juniors se niega a ceder este porcentaje, sabiendo el potencial de reventa que tiene Redondo. La sombra del fracaso. El fracaso de esta doble negociación, especialmente la de Redondo, dejaría a River Plate con un problema táctico grave en el mediocampo y sin margen de maniobra en el mercado. La directiva se vería obligada a buscar soluciones de emergencia, lo que solo aumentaría el riesgo deportivo. La presión por el éxito es total. Capítulo 8. El debate filosófico. Volver a comprar o confiar en el semillero. Esta doble negociación revive un debate filosófico histórico en River Plate. ¿Es mejor invertir en jerarquía probada o confiar ciegamente en el semillero? El caso Panichelli es el ejemplo perfecto de la autocrítica. River Plate dejó ir a un jugador que hoy necesita. La vuelta de Panichelli es una corrección a un error de gestión en el pasado. El club no debe dejar que sus talentos se vayan gratis y luego tener que repescarlos con un costo adicional. El semillero debe ser la prioridad, pero también debe haber una política de retención inteligente. El caso Redondo es la respuesta a la ambición. River Plate, por su envergadura, no puede permitirse esperar a que el 5 del semillero madure y se consolide. La Copa Libertadores exige jerarquía inmediata. Redondo es ese atajo de calidad, el jugador que te ahorra un año de transición. La inversión en él es la prueba de que, en la lucha por el cetro continental, el dinero manda. La pregunta que queda para el debate es si esta inversión no bloqueará el camino de un juvenil prometedor que viene pidiendo pista. ¿Qué creen ustedes? ¿River Plate está haciendo lo correcto al pagar una fortuna por Redondo o debería haber confiado en sus propios volantes centrales de la reserva?